Hola, buenos días. Soy Joaquín, la persona que les va a dar la formación de comunicación con el paciente. Primero de todo, recordarles que para poder tener una muy buena comunicación con el paciente, hace falta que todos los datos del paciente estén bien introducidos. Eh, Nombre, apellidos, número de teléfono del domicilio, número de teléfono y móvil, sobre todo si queremos comunicarnos con el paciente por SMS o WhatsApp. La dirección de correo electrónico también es muy importante si queremos enviarle algún correo electrónico a los pacientes y sobre todo, bueno, eh, la calidad. A ser posible también la dirección por si queremos hacer envíos postales. Evitar tildes, porque ya sabemos que los sistemas informáticos se crean en inglés y a veces cuando ponemos tildes pues puede haber algún tipo de incidencia en la comunicación. Evitar símbolos extraños, como por ejemplo, si queremos poner primero o segunda, deberíamos evitar poner el típico circulito del primero o la A del segunda, esa A pequeña también. Evitar estas cosas porque, como les he dicho, normalmente los sistemas informáticos hacen en inglés y a veces puede fallar alguna de las cosas, ya sea en nuestro programa o en otros programas que utilicen con datos de los pacientes, por estos caracteres, digamos, extraños. Nuestro programa funciona correctamente con la ñ, así que eso no es ningún tipo de incidencia, así que no se preocupen, la ñ sí la pueden utilizar. La cuestión sería si utilizamos esos caracteres extraños. Vale, muy importante. Voy a empezar por el tema de la agenda. La agenda es una de las mayores herramientas que tenemos de comunicación con el paciente. Cuando el paciente nos llama por teléfono y pide cita, o cuando el paciente está en clínica y bueno, sale del box y quiere una cita a futuro pues para seguir con una revisión sobre el tratamiento que se está haciendo o una revisión anual o estas que hacemos cada 6 meses. Es muy importante que el paciente, cada vez que sale de la clínica, tiene que tener cita, siempre. ¿De acuerdo? Para que no perder nunca a ese paciente. Es muy importante que la clínica haga un esfuerzo para intentar fidelizar el paciente lo máximo posible. Ya les digo, aunque el paciente se haya hecho la visita anual y no tenga previsto hacerse una, una visita próximamente, el paciente tiene que salir de la clínica como mínimo con la visita del año siguiente ya planificada. Esto siempre tiene que ser así porque así no tenemos que ir siempre detrás de los pacientes porque no vienen. Es muy importante, ya les digo, tener siempre una cita futura. Siempre, siempre, como mínimo una. Porque si no, ese paciente se pierde en el olvido del ajetreo diario y hay que empezar a sacar listados de gente que no viene para ir persiguiéndola. Que eso siempre, el perseguir pacientes suele ser un poco intrusivo. Hay pacientes que incluso pueden decir que es invasivo, sería la palabra. Así que lo mejor sería siempre que el paciente cada vez que se va de clínica tenga como mínimo una cita futura. Tras dicho esto, cuando el paciente nos pide cita, es posible que tengamos, aquí no es el caso porque esto es una agenda de demostración, que tengamos la agenda llena en las próximas semanas, que esto es lo normal en una clínica. Si ustedes no tienen la agenda llena como mínimo para la semana que viene, están haciendo algo mal. Siempre que tienen que tener el máximo de horas posibles rellenas. Bueno, ahora no, porque estamos en la situación del COVID y cada persona está en confinamiento y estamos trabajando en clínica solo con urgencias, pero lo normal en el día a día de la normalidad es tener siempre el máximo de horas llenas, porque horas vacías en la agenda significa un box en el cual no está trabajando nadie y es dinero que dejaban de entrar en clínica. Por eso es muy importante, como mínimo les digo, que el paciente cuando se vaya tenga una cita dada para evitar huecos. Vale, como les decía, lo normal es tener llena
la agenda de citas. Con lo cual es difícil saber cuándo hay un hueco disponible en una agenda concreta, entre unas horas concretas, porque al paciente no le va bien todo el día. A lo mejor trabaja en turno de mañanas o en turno de tardes y pide ir pues al higienista o al colaborador concreto que lleva la especialidad de lo que le hace falta, como por ejemplo la cirugía u ortodoncia. Entonces, para eso tenemos la búsqueda de huecos. Aquí en la agenda, aquí arriba, tienen el botón de hueco. Ustedes le dan y ustedes pueden poner, por ejemplo, se necesita visitar en la clínica García esta persona, en la clínica, perdón, en la doctora García, porque hace unos tratamientos exclusivos o simplemente lleva a este paciente. Le vamos a pedir cualquier día laborable, pero tiene que ser siempre entre las 12 y la 1, porque esta persona es algo que tiene de descanso de comida, por ejemplo. En el caso de hoy, entre las 12 y la 1, la doctora García ya tiene cita, con lo cual hoy no podría ser. Entonces, ahora, cuando nosotros le demos a aceptar, nos va a dar el siguiente hueco disponible. El siguiente hueco disponible es mañana. En el caso de que mañana también no hubiera hueco, estuviera ocupado por otro paciente o simplemente hubiéramos bloqueado la agenda porque, bueno, la doctora no viene o tiene vacaciones, pues nos aparecería el siguiente hueco disponible, ya sea pasado mañana o la semana que viene o el mes que viene. Ya les digo, con esta de hueco veremos el próximo hueco disponible en la agenda seleccionada entre un número de horas. Ya les digo, también pueden escoger el tipo el día que quieren buscar. Esto les va a solucionar mucho la búsqueda de cita. En vez de ir buscar día por día buscando dónde hay un hueco disponible, aquí lo tienen. Con la búsqueda de hueco, esto se hace mucho más fácil. Vale. Otra cosa también para buscar en la agenda, para comunicarnos fácilmente con un paciente, es el gestor de citas. Este botón que está al lado del hueco, podemos buscar un paciente y ver cuáles han sido sus citas pasadas. Y en el caso de que tenga una cita futura, verla aquí también. Por ejemplo, este paciente que nos llama sabe que tiene una cita con nosotros, pero no recuerda cuándo. Por ejemplo, le voy a crear una cita a este paciente la semana que viene, el día 11. Y lo tendremos aquí, para el paciente con el historial 78. Nos inventamos el tratamiento y aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros estamos en el día de hoy y nos llama este paciente y dice, no sé cuándo tengo cita, ¿lo pueden ustedes recordar? Porque ha perdido el SMS que le hemos enviado o el correo electrónico o simplemente no se acuerda. Pues con el gestor de citas buscamos el paciente concreto y aquí nos aparece también la cita futura. También nos sirve a nosotros para revisar el historial de citas y cuántas se acabaron como finalizadas, cuántas se quedaron en planificada, lo cual significa que nunca se llegaron a realizar, o incluso podemos ver también cuáles falló el paciente. Por ejemplo, si no vino, nosotros sabéis que podéis marcar conforme el paciente no vino y también lo podríamos ver aquí, para así tener en cuenta que si el paciente ha faltado a más de una cita, tenerlo aquí visible. Ya les digo, en la agenda tenemos estas dos herramientas que nos ayudan muchísimo a controlar cuándo hay un hueco disponible o cuándo tiene cita un paciente o cuándo ha tenido cita un paciente. Les recuerdo el botón de hueco y el botón de gestor de citas. También desde GESDEN podemos crear avisos
para que recordar a los pacientes cuándo es su próxima cita. Claro, a nosotros nos interesa sobre todo que los pacientes vengan, que no se olviden de que tienen la cita con nosotros, por lo cual tenemos que estar continuamente, que es lo ideal, pues enviando correos electrónicos para recordar estas citas, porque no queremos tener ese box vacío a esa hora, porque ya les digo, es dinero que no entra en clínica, o ya les digo, o correo electrónico o SMS. Para esto vamos a informes, agenda, listado de citas. Desde aquí podemos pedir sobre qué calendario, sobre qué usuario queremos ver las citas que hay un día concreto o durante unos días, por ejemplo, toda la semana para esta doctora, y ver cuáles son las citas que tenemos planificadas. ¿De acuerdo? Con esto, con estas citas planificadas que tenemos de una doctora concreta, podemos o enviar los SMS y lo que nos va a preguntar es si deseamos que las citas de estos pacientes queden recordadas. Cuando nosotros enviamos un aviso a un paciente, se puede dejar la marca conforme ya se le ha recordado a ese paciente. Decimos que sí, y si tienen el módulo contratado con nosotros, ahora se abre el módulo y nos deja enviar la plantilla de SMS. Entonces, tal cual, nosotros enviamos, se le abre una pantalla si tiene contratado el módulo y podrán enviar el recordatorio por SMS. También lo pueden hacer por mailing, que es el correo postal, pues si ustedes no utilizan SMS o no utilizan correo electrónico, lo pueden hacer por correo postal, lo cual les sale una carta con el recordatorio de cita si lo tienen creada, porque desde el editor de textos, en la sección de cartas de los pacientes, ustedes pueden crear un texto para que se le pueda enviar. Entonces nosotros le damos aquí a mailing, escogemos el documento que queremos, por ejemplo, recordatorio de cita, y si tenemos creado un texto, lo podemos imprimir tantas veces como queramos y entonces ya lo podemos enviar por correo postal. Y lo mismo también por el emailing. En el emailing, que es, si tienen ustedes nuestro módulo de enviar por correo electrónico de forma masiva, si le damos al botón también se abrirá nuestro editor de textos también. Le ponemos un asunto y le daríamos a enviar. Y esto lo que haría sería enviar a todos los pacientes de ese listado que tienen el correo electrónico rellenado este recordatorio de cita, si tuviéramos aquí creado el texto. Ya les digo que por eso es muy importante tener siempre en la afiliación del paciente el mayor número de información posible y con la mayor calidad posible. Por eso les digo que es muy importante tener esos datos. Cuando el paciente viene por primera vez, es muy importante que ya sea al principio, o sea, nada más entregarle la ficha de LOPD o GRPD y no la rellene y que la persona de recepción vaya rellenando los datos de la afiliación, como después, cuando sale de su primera cita, se pare en recepción, que el colaborador le diga que tiene que pasar por recepción y que tiene que dar sus datos personales. Porque es posible, claro, según cómo tengan ustedes el documento de LOPD, a lo mejor solo aparece nombre y DNI y necesitamos toda la información posible para poder dar estos recordatorios. Yo les digo nombre, apellidos, el NIF y muy importante, la dirección si queremos realizar envíos postales desde el primer día, tanto como el número de teléfono móvil si queremos enviar SMS, o tuviéramos una aplicación, la aplicación de WhatsApp por nuestra cuenta y en vez de hacerlo de forma masiva mediante, por ejemplo, nuestro módulo de SMS, pues si quieren enviar WhatsApp uno a uno, es necesario que tengan ustedes aquí
el número de teléfono móvil. Y además, también si quieren ustedes enviar el correo electrónico de forma masiva, también es importante que tengan ustedes aquí la dirección de correo de ese paciente. Por eso, desde el primer día, desde la primera visita, es muy importante que antes de que se vaya el paciente, tengan ustedes absolutamente todos los datos posibles. Pero sobre todo, los de contacto. Ya les digo, si no, no podrán hacer este tipo de seguimiento de paciente. Luego, aparte de, como hemos visto, sacar un listado de agenda para poder enviar recordatorios, como la búsqueda de hueco, para además, tenemos la que se llama la gestión de recalls. La gestión de recalls de nuestro programa es una herramienta muy potente que les va a poder permitir crear recordatorios de siguientes citas para todos los pacientes. Perdón. Y además, esos recordatorios también los pueden hacer para otro tipo de cosas. Por ejemplo, pueden crear recalls si quieren seguir la deuda de un paciente. Es posible que un paciente a ustedes les deba un tratamiento o una serie de tratamientos durante mucho tiempo y quieran recordarle a ese paciente que les debe ese dinero y estaría bien que pasara por clínica para poder pagarlo. Sobre este tipo de seguimientos, los de deuda, es muy invasivo llamar o enviar un SMS diciéndole al paciente, oye, mira, nos debes dinero. Esto les puede causar rechazo al paciente y hacerle sentir mal de alguna forma, lo cual es posible que nunca más vuelva a clínica. Pero en cambio, si se les envía un correo electrónico que es algo menos directo, porque no es de carácter urgente, no es una llamada, que el paciente coge el teléfono al momento o un SMS o un WhatsApp, que también es una forma de comunicación directa. En cambio, el correo electrónico, pues el paciente lo puede leer cuando quiera, digamos, no es algo tan inmediato como la comunicación instantánea y les puede parecer menos intrusivo, menos invasivo. Ya les he dicho que ustedes pueden crear recalls para este tipo de cosas. Vale. Nada más darle cita al paciente, nosotros deberíamos crear un recall, sobre todo si es una cita muy a futuro, como por ejemplo las visitas cada 6 meses o cada año, estas higienes que se hacen normalmente de forma gratuita. Y ya les digo, el tipo de seguimiento de deuda también es muy importante crearles estos recalls, pues por ejemplo, si el paciente deja de ver 500 euros, pues nos ponemos más o menos que de aquí 2 meses crear un recordatorio para avisar al paciente, bueno, de que nos debe este dinero. Para esto hay dos formas de hacerlo. O lo podemos hacer directamente en el paciente, que desde el paciente aquí tenemos un botón de recalls y podemos llegar a crearle un recall. Directamente desde aquí, pues le ponemos una fecha, un motivo. Por ejemplo, si ya les he dicho, el GESDEN viene con un par de motivos de recalls creados, pero lo ideal sería que ustedes, ahora les diré dónde, vayan creando motivos de recall para las diferentes necesidades que tengan en clínica para poder avisar al paciente. Ya les digo, puede ser control de ortodoncia o un control de periodoncia, también de las prótesis, ya les digo, las higienes estas que normalmente las compañías en su tarifa tienen de forma gratuita. O si tuviera, por ejemplo, aquí pone segunda cirugía. Y desde aquí pues podríamos crear un recall, por ejemplo, de higiene anual. También podemos crear desde aquí, como ustedes ven, si le damos a añadir una acción de recall, que como os he dicho les diría, pues aquí está. Si le damos a añadir podemos crear un motivo de recall para este tipo de acciones. Y una vez que sepamos cuál, le damos a seleccionar. Ya les digo, ponemos fecha, por ejemplo, de aquí 2 meses, tiene la higiene anual. Y aquí podemos dejar pues un pequeño comentario que a lo mejor, pues si este paciente
tiene varios teléfonos de contacto, el de casa, el móvil o el de la oficina. Pues podríamos poner aquí llamar al teléfono porque si esa persona pues está trabajando durante esas horas y les ha pedido que le llamen al teléfono de la oficina. Marcamos la forma de citación, que en este caso ya les digo es teléfono, y la persona que va a realizar este contacto, que por ejemplo es el colaborador llamado Sonia. Aceptamos. Ahora este recall está en estado de pendiente. ¿Qué significa? Que aún nadie se ha puesto en contacto con el paciente. Entonces ustedes, de forma diaria o cada cuando vayan a hacer ustedes este tipo de tratamiento, o sea, de seguimiento de recalls, deberían sacar un filtro. Y les digo desde dónde, que es desde administración, gestión clínica, gestión de recalls. Ustedes pueden sacar un filtro de, por ejemplo, de hoy a de aquí 2 meses, cuáles son los recalls a futuro que tenemos. Pues son estos. Una vez que ustedes estén entre estas fechas y quieran ponerse en contacto con el paciente, pues hacen doble clic y pueden ver la información del recall. Si le dan a modificar, pueden ver aquí también toda la información. Incluso si ustedes pueden llegar a crear un recall igual a futuro también, por ejemplo, de higienes, en vez de tener que teclearlo todo a mano para el paciente. Vale. Pues ustedes tienen aquí toda esta información. Entonces, cuando saquen ustedes este listado, que por ejemplo lo pueden imprimir, ven aquí el recall como tal. Pero si quieren, por ejemplo, sacar el listado con todos los recalls, viene aquí. Aquí verían ustedes por impreso todos los pacientes que tienen un recall pendiente durante esas fechas, y una vez que está en un papel, que está impreso, pueden ustedes ir llamando, dándose a la persona de recepción o de administración que haga falta y ir llamando a los pacientes para los que sea necesario. Si se fijan ustedes, aquí ven unos cuadraditos que es tanto si aceptan el contacto telefónico como si aceptan el contacto por carta, correo electrónico, etcétera. Si no lo tuviesen marcado, por ejemplo, cuando el paciente llega a clínica y firma el documento de protección de datos, él puede decidir en qué formatos quieren que ustedes se pongan en contacto con él. Si no desean en ningún momento que se pongan en contacto por vía telefónica y estuviera aquí desmarcado, ustedes no deberían llamar a este paciente. A ustedes aquí también lo pueden marcar. Si quieren ustedes que solo se vean los que han dado su beneplácito por SMS, o por teléfono, solo quiero que se vean los que han dado el beneplácito por teléfono. Entonces sí que podrán imprimir todos aquellos que lo sean. Yo se lo aconsejo, porque si en el caso de que el paciente haya puesto que no quieren ponerse en contacto no quieren que se pongan en contacto con ellos a través de la vía telefónica y ustedes les llaman, eso sería un problema, porque el paciente había afirmado que no quería que eso sucediese. Ya les digo, ustedes pueden sacar aquí el listado de los recalls que están pendientes para poder enviarlos. Una vez que ustedes llaman a esa persona, ustedes pueden darle a realizar recall, que es esta opción de aquí abajo, y ponerles un resultado. Por ejemplo, no han podido localizar al paciente y luego generar un recall nuevo, si lo han citado. O pueden poner que no contestan, o que ustedes pueden poner varios resultados del recall.
y luego trabajar también sobre esos resultados. Por ejemplo, si tienen ustedes aquí no hemos puesto nada, así que va a buscar todos los recalls entre estas dos fechas, pero podemos poner que queremos, por ejemplo, que solo se vean los que están pendientes. Si quisiéramos ver, por ejemplo, los de, paciente no contesta, ahora no muestra ninguno, porque no hemos marcado como resultado que el paciente no contesta. Pero si tuviéramos recalls que hemos marcado conforme el paciente no contestaba en la pantalla que les he dicho, que era esta aquí, el realizar recall, no contesta. Si marcamos uno de estos recalls con este motivo, podríamos buscarlo también. Ya les digo, lo normal es que ustedes cojan esta gestión de recalls, marquen aquí pendiente, busquen entre dos fechas y encuentren todos los recalls pendientes de llamar que tienen. ¿De acuerdo? Vale. También esta gestión de recalls, como les he dicho, no funciona para poder revisar el tema de la deuda y hacer un seguimiento de la misma. Desde aquí también, administración, gestión clínica, gestión de pendientes. Podemos ver qué pacientes nos deben dinero entre dos cifras. Por ejemplo, entre 1 y 500 euros, pues tenemos todos estos pacientes que nos deben esta cantidad. Podríamos seleccionar uno de ellos y seleccionar el paciente. Y aquí iríamos directamente a su ficha. A ver, aquí gestión clínica, gestión de pendientes, como les decía. Podemos ver todos estos clientes, bueno, estos pacientes que nos deben este dinero. Entonces podemos seleccionar uno y darle al botón que pone aquí realizar seguimiento. Esto nos llevaría a la gestión de recalls, le damos al botón añadir y ya nos pone el paciente y que sea un seguimiento de deuda. Así sabremos que cuando vayamos a sacar en la gestión de recalls futuros, podemos marcar en el motivo de recall que solo queremos, por ejemplo, ver los de seguimiento de deuda, porque a lo mejor estos de aquí los tiene que llamar administración en vez de recepción. Aquí se crearía este recall como hemos creado el anterior, pero con el motivo seguimiento de deuda en vez de los motivos que antes hemos visto que eran motivos clínicos, como el de higiene anual o el control de cirugía o el control de ortodoncia. Para poder generar estos motivos de seguimiento de deuda, estos recalls con tipo de control seguimiento de deuda, se puede hacer desde, como les he dicho, administración, gestión clínica, gestión de pendientes. Y aquí les ponemos poner un motivo. Por ejemplo, iniciar proceso de reclamación. Que esto es que sería la primera vez que llamamos para reclamar la deuda. Que llamamos o enviamos un SMS o un correo electrónico. Ya les digo que normalmente los pacientes cuando se les llama o se les envía un SMS consideran que es muy invasivo, muy intrusivo el hecho de que se les reclame una deuda por mediante estos métodos. Como son métodos muy instantáneos y además una llamada telefónica la puede escuchar cualquier persona que esté al lado del paciente, con lo cual eso hace que el paciente se sienta mal, se sienta coaccionado a responder de alguna forma concreta o simplemente se sienta muy avergonzado al hecho de que alguien escuche que debe dinero, con lo cual yo personalmente recomiendo que se hace vía correo electrónico, dado que también un envío postal
también es muy intrusivo porque cualquier persona que viva en la misma vivienda del paciente puede llegar a ver esa carta, ya les digo. Pero esto, bueno, depende cómo hagan las cosas ustedes en clínica. Muy importante, aparte de llevar toda esta gestión de recordatorios de cita, de reclamaciones de deuda, también es muy importante para no perder pacientes, como les he dicho al principio de la formación, que los pacientes vengan asiduamente a clínica como mínimo una vez al año, que siempre tengan cita. Pero es posible que tengan ustedes pacientes los cuales hace años que no se pasen por la clínica y a ustedes les interesa que esa gente, pues esos pacientes vuelvan a clínica, porque, bueno, aunque no les deban dinero, siempre se pueden hacer alguna cosa, siempre se puede, el colaborador que ya está en el box les puede acabar viendo una caries o pueden tener algún tipo por ejemplo, bruxismo y les haría falta una férula de descarga. Entonces, para poder que esos pacientes no perderlos, porque perder pacientes es perder clientes, para no perderlos, desde el listado de pacientes, podemos ver también desde aquí datos administrativos, última visita del paciente. Por ejemplo, si el paciente no viene desde... Quiero ver todos los pacientes que no vienen desde el 2018 para tener un control de todos estos pacientes que hacen mucho que no vienen. Podemos sacar un preliminar y aquí tendríamos todos los pacientes que no vienen desde esas fechas. Entonces ustedes, mediante la gestión de recalls, podrían notar que se les tiene que llamar para poder realizarles, bueno, avisarles de que hace mucho tiempo que no vienen y se pueden realizar esa higiene gratuita anual que pueden tener mediante la compañía, la tarifa que tengan asignada o la tarifa de la clínica. Recordemos que siempre que se haga el paciente un tratamiento que esté en nuestra tarifa, la tarifa de la clínica, es un pago directo que siempre vamos a tener. En cambio, si se hacen mediante la tarifa que tienen asignadas, por ejemplo, DESLAS, Muface, Mutua Madrileña, Sanitas, es posible que la compañía cubra el tratamiento y ustedes pues, no acaben viendo ese dinero o que la mutua les acabe pagando a mes vencido, 2 meses vencido. En cambio, si se hacen el tratamiento con la tarifa de la clínica, pues es dinero para la clínica. Entonces, siempre es bueno que todos los pacientes, además de la tarifa que tiene asignada por la compañía con la que ellos están afiliados, tengan la nuestra y ofrecerles, eso, si hace mucho tiempo que no vienen, esa higiene gratuita anual y de paso, pues que tengan una pequeña visita con el colaborador y les haga una revisión de poco tiempo para revisar pues, si este paciente tiene caries, si tiene, ya les digo, alguna pequeña deformación de la dentadura provocada por el bruxismo y acabar pues haciéndoles un presupuesto. Siempre es ese el fin, ¿no? de la clínica, que cuando venga el paciente pues haga una pequeña revisión y que salga con un presupuesto en mano, a no ser que tenga la dentadura perfecta. Porque si tiene ya un presupuesto en mano el paciente, aunque bueno, siempre se lo puede pensar, ¿no? Porque si esas caries al fin y al cabo crean que las piezas tengan más sensibilidad o que tengan pequeñas molestias o dolores, tanto os digo, provocados por esas caries o por el bruxismo o cualquier otra causa, pues siempre, si les damos ese presupuesto y el paciente pues tiene unos pequeños síntomas, pues siempre se les va a hacer repensar acabar pasando por la clínica otra vez. Siempre hay que intentar repescar a todos estos pacientes que hace mucho tiempo que no vienen. Incluso les pueden dar ustedes varios presupuestos. Les pueden crear presupuestos y alternativas de varias tarifas. Por ejemplo, la tarifa que el paciente está afiliado, ya les digo, ese ADESLAS, esas Sanitas, ese Mutua Madrileña. Y luego, nuestro
presupuesto, o sea, el de la tarifa de la clínica, y en el caso de que sea un importe mayor, siempre vamos a hacer ese descuento para que nuestro presupuesto sea de un importe menor al de la tarifa e intentar hacerle ver que nos preocupamos por él y que queremos que se lo haga por el nuestro. Les repito, siempre desde el listado de pacientes, que además es la primera opción, aquí podemos ver, gracias a la pestaña de datos administrativos, la última visita. Y aquí podemos eso, como les he enseñado, poner la visita de estos año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, o incluso pueden ustedes ver un periodo de tiempo más grande. O sea, cuánta gente no viene, por ejemplo, desde el 2010 hasta el fin de año pasado. Y tener aquí todos estos pacientes que hace mucho tiempo que no aparecen por clínica. Además, aquí pueden ver ustedes si tienen todos los datos que nos hacen falta. El teléfono móvil, la dirección y el correo electrónico. Y eso también les puede instar a que cuando citemos a este paciente y venga por clínica, a pedirle los datos que faltan. Ya les digo, es muy importante tener el máximo de datos posibles y además con la máxima calidad posible. Evitar estos, les digo, tildes, caracteres extraños. Con esto podremos hacer este reconocimiento, este seguimiento de pacientes que hace mucho tiempo que no vienen y poder volver a llamarlos. Ya les digo, desde aquí directamente podemos enviar tanto el correo electrónico como los SMS si tuvieran contratados con nosotros los dos módulos, como el correo postal, por si ustedes quieren enviarle ese correo postal que siempre queda más formal, pero tenemos el peligro de que ese paciente ya no viva en ese domicilio y nunca llegue a leer la carta. Por eso lo mejor sería enviarle un SMS o un correo electrónico, siempre y cuando, esté bien rellenado y siempre y cuando estas personas hayan marcado en esta hoja que se entrega al principio que quieren que se les conecte desde esa forma. También podemos hacer, en vez de hacer un seguimiento aquí de pacientes que no vienen, podemos también ver qué pacientes tienen una tarifa específica, por ejemplo, nuestra tarifa VIP, si tuviéramos, o una tarifa, una compañía se puede poner en contacto con ustedes, por ejemplo, ya les digo, les puede enviar un correo electrónico, les pueden llamar y decirle, mira, tenemos un descuento de esos tratamientos. Ustedes podrían buscar desde aquí qué pacientes tienen esta tarifa de la mutua y enviarles directamente un SMS o un correo electrónico o un envío postal conforme tienen ustedes descuentos en los tratamientos de esa tarifa. Esto les ayudará a que alguno acabe yendo a clínica a realizarse algún tratamiento si lo necesitara. Es una forma de crear marketing gracias al listado de pacientes y gracias a las ofertas. Es posible que ustedes, por lo que sea, en su tarifa privada, pues vean que, por ejemplo, no se están realizando muchos tratamientos de un tipo y el box de ese colaborador concreto, por ejemplo, las ortodoncias. El ortodoncista está trabajando muy poco, su agenda nunca está llena. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues podemos crear una campaña de marketing. Podemos hacer un descuento de un 10%, un 15%, lo que ustedes quieran, y ponerse en contacto con todas las personas que tengan la tarifa de ustedes y enviarles ese correo electrónico, ese SMS, ese envío postal conforme tienen un descuento de unos tratamientos concretos. Y así activar esa parte de la clínica que no acaba de funcionar al 100%. ¿no? Lo que no está la maquinaria totalmente tan engrasada como nos gustaría, ¿no? Que no rueda tan bien. Así podemos aprovechar este listado. También nos sirve para buscar pacientes que tengan un antecedente concreto con nosotros. Creo que eso estaba aquí.
o que tengan una alerta médica concreta también. O sea, por ejemplo, si tenemos unos pacientes que tengan una alergia concreta que les impide hacerse un tratamiento concreto, si tuviéramos un tratamiento que utilizara unos componentes a los cuales el paciente no fuera alérgico, también les podríamos enviar o nos podemos poner en contacto con ellos avisándoles de que tenemos una alternativa a esa alergia. ¿De acuerdo? Esto les puede ayudar, les digo, a reactivar aquellas partes de la clínica que no acaban de estar al 100%. También podemos revisar el tema de las referencias y los referidores en la afiliación de los pacientes. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener, buzoneo, ¿no? Tener contratado una agencia que reparta en los buzones del barrio flyers de nuestra clínica con un descuento. Pues si viene usted y presenta este flyer, pues tiene un descuento del 5% en su primer tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre está bien tener alternativas al boca a boca para poder, para poder captar nuevos pacientes. Y para eso ya les digo, podemos tener una página web, por ejemplo, tener en los anuncios de Google un espacio reservado, en Google Ads, el buzoneo, nuestra página web también tener un apartado en el que ponga que si es nuevo paciente, pues hay un descuento exclusivo, etcétera, etcétera, y tener controlado todo esto. También es posible que desde otras clínicas donde tenemos un colaborador al cual también aquí tenemos alquilado un box y, por ejemplo, en la otra clínica en la que trabajan no se hace algo en específico, como por ejemplo una ortodoncia y en la nuestra sí, si bien que vengan referidos de ese doctor, también podemos tener eso controlado. Y esto aquí, en la afiliación, tenemos tanto el apartado referidor, que sería esta persona que les ha dado la referencia a nosotros, que puede ser pues ese colaborador que trabaja en una clínica en la cual no se hacen ciertos tratamientos y si se hacen en la nuestra y también trabaja en la nuestra, como la referencia, que la referencia sería esa página web, esos flyers, aunque bueno, muchas clínicas también lo ponen todo dentro del referidor y lo configuran todo en el mismo sitio. Pero sí es posible que si tienen ustedes varias referencias y varios referidores y no lo quieran mezclar, lo tienen aquí. Luego ustedes pueden sacar listados de pacientes, los cuales sabrán por quién han venido referidos y si tienen varios referidores, y así intentar potenciar con otros referidores, por ejemplo, otros colaboradores o ya les digo, esa pequeña campaña de marketing que tengan a través de la página web o del buzoneo, ver si funciona con ese listado de pacientes, marcando un referidor en concreto o una referencia concreta. Para poder dar de alta esta referencia y estos referidores, aquí en la gestión de tablas tenemos la opción. Que esto estaba, a ver un segundo. No, estos son para llevar las zonas de los referidores. A ver, un segundo, por favor. Aquí, administración referencias. Mire, esta ventana, por si ustedes no la conocen, les va a servir para buscar cualquier tipo de información en GESDEN que no sepa dónde está. Con las teclas Control y F12 se les abrirá esta ventana y esto sirve para, refrescarnos y ver dónde está ese apartado que no encontramos, como por ejemplo yo ahora estaba buscando
referidores, porque no me acordaba, le dan ustedes a buscar y ven ustedes ya dónde está administración, referencias, referidores. Y si hacemos doble clic, ya directamente se nos abre el apartado. Pues aquí ustedes pueden crear un referidor. Ya les digo, tanto las referencias como los referidores, muchas clínicas lo ponen todo en el mismo sitio. Así que lo pueden poner todo aquí en referidores o administración, como les he dicho antes, referencias, procedencias. Que aquí pueden ustedes poner estos, por ejemplo, centros donde trabaja alguno de sus colaboradores y no se hace algo, algún tratamiento que sí en su clínica, o también pueden poner aquí en estas procedencias estas campañas de marketing, como por ejemplo página web, buzoneo, o si tienen ustedes contratado un servicio de llamadas de telemarketing a puerta fría, estas empresas externas que se dedican desde un centro de llamadas a ir llamando a puerta fría a ciertos números de teléfono que tengan ellos controlados, pues lo pueden poner todo aquí. Ya les digo, este tipo de inversiones suele ir bien. Es posible que a lo mejor si lo tienen ustedes controlado, vean si funciona o no funciona. Si tienen ustedes dados de alta estas referencias o estos referidores y luego sacan listados, por ejemplo, cada 6 meses, de cuántas personas han venido gracias a esta referencia o a estos referidores, pueden ustedes o potenciar estas procedencias o referidores que tanto les va bien, pues aumentando los descuentos, o si son personas, dándoles una especie de, bueno, si me traes de tantas a tantas personas, pues te doy un beneficio de X euros, o ya les digo, ver si el buzoneo funciona y están, por ejemplo, están haciendo ustedes un buzoneo en un área, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado y ven que funciona, pues ampliar ese radio o aumentar el número de flyers a imprimir. Si ven que está funcionando, normalmente el buzoneo es algo muy, muy económico y si les va bien, pues pueden potenciarlo. También les sirve para ver que si en un año no ha llegado nadie gracias al buzoneo, dar de baja ese servicio. También les sirve para eso y buscar una alternativa. Ya les digo, pueden tener eso, una sección en la primera página de la página web donde digan que si usted es un paciente nuevo va a tener un descuento de X en el primer tratamiento, o ya les digo, el buzoneo o el telemarketing o esos referidores que trabajen con ustedes y también en otras clínicas. Siempre lo principal es, además de cuidar de los pacientes que ya tienen, acabar teniendo pacientes nuevos para poder tener siempre la agenda llena. También es curioso, es importante tener un control de lo que se habla con el paciente. Desde aquí, desde la afiliación, en estas versiones nuevas que estamos sacando, en esta versión que acabarán teniéndola ustedes de aquí un par de meses porque se está acabando de revisar, verán que hay un apartado de conversaciones con el paciente. Ustedes pueden llevar un control de todo lo que hablan con el paciente y ver si el paciente pues acaba siendo receptivo o no con lo que hablan con él. Ponerle por qué medio se ha hablado con el paciente, sobre qué asunto y ponerle notas. Pues ha ido bien, ha ido mal. Hemos hablado con su padre o con la persona que nos lo ha referido también. Oye, mira, esta persona nos ha venido y nos ha ido así. O sea, podemos aquí anotar, ya les digo, en la versión que va a salir de aquí poco, esta versión que estamos acabando de repasar, podrán tener un control exhaustivo de todo lo que hablan ustedes con el paciente. Y también tendrán este botón de aquí de gestor de comunicaciones con el paciente, en el cual verán todos los recalls que tenga el paciente, si hemos tenido mensajes y conversaciones con el paciente. Ya les digo, lo pueden tener absolutamente todo controlado desde ese botón
en la nueva versión que vamos a sacar dentro de poco. Y esto es, así a grandes rasgos, los grandes medios de comunicación que tenemos con el paciente. Les vuelvo a recordar la agenda, ¿de acuerdo? Tienen ustedes el buscador de hueco para buscar huecos en la agenda para poder citar al paciente. Tienen ustedes el gestor de citas para recordar al paciente cuándo tiene la próxima cita o la próxima visita con nosotros y además podemos ver el resumen de todas las citas que ha tenido hasta ahora con nosotros. Les recuerdo, estaba aquí, gestor de citas, buscamos el paciente y vemos las citas futuras y vemos las pasadas con la situación en la que acabaron. Y aquí, pues, el resumen de estas citas. Luego también, les recuerdo, teníamos desde informes, agenda, listado de citas. Aquí podíamos ponernos en contacto, ya sea por SMS, por envío postal o por correo electrónico. Podemos buscar todas las citas entre 2 fechas y sacar ese listado o ya sea impreso desde aquí, desde preliminar, o, ya digo, ponernos en contacto vía estos módulos que tenemos nosotros, que son el de SMS o el de emailing, o por envío postal, que saco simplemente que lo que hace es imprimir una carta que tengamos dadas de altas desde el editor de cartas. Les recuerdo que el editor de cartas está aquí en accesorios, editor de textos, y pueden crear ustedes los textos que ustedes quieran desde aquí. Después también teníamos desde administración, gestión de clínica, la gestión de recalls. Desde aquí podíamos ver los recalls tanto pendientes como ya llamados que tuviésemos con todos los pacientes y podemos realizar el recall desde este botón de recalls. También los podemos crear desde aquí, pero lo ideal es que se creen, si el paciente está en clínica y ha llegado, desde el botón de los recalls. Ya les digo, lo ideal es que el paciente antes de irse se vaya o con un presupuesto en mano también y o también, eso ya les digo, con una próxima cita. Aunque sea como mínimo que tenga ya una cita dada para una revisión anual o cada 6 meses. Pero el paciente siempre tiene que tener, ya les digo, como mínimo una visita a futuro o un presupuesto dado. Incluso aunque les diéramos el presupuesto a ese paciente, también es muy importante que tenga una cita a futuro. ¿De acuerdo? Es eso, para que el paciente no acabe perdiéndose en el limbo de los pacientes que acaban no volviendo nunca a clínica. Hablando de esos pacientes, para ponernos en contacto con esos pacientes que acaban no volviendo, estaba todo en informe, listado de pacientes, datos administrativos, última visita desde hasta. Desde aquí podemos sacar ese listado de pacientes de los que hace mucho tiempo que no aparecen por clínica. Lo ideal es volver a captarlos, volver a tenerlos, ya sea porque nos deban dinero o porque simplemente hace mucho tiempo que no vienen y nos conviene siempre, ya les digo, tener la agenda llena, tener el máximo de pacientes posibles para que nunca tener un box vacío. Porque siempre alguien tiene algo que hacerse, sea una obturación o un implante o tenga que hacerse una férula de descarga por el bruxismo. Muchísima gente tiene bruxismo. Dado el nivel de estrés que sufrimos todos a diario, quien más o quien menos le rechinan los dientes por la noche. Como les decía, es posible que unos pacientes nos deban dinero. Ya les digo, lo estoy haciendo todo muy rápido porque eso es el resumen. Informes, pendientes, listado de pendientes, que también lo tenemos de una forma más directa, aparte del listado de esa administración, gestión clínica, gestión de pendientes. De aquí podemos sacar unos pacientes que nos deban dinero entre varias cifras, por ejemplo, que nos deban dinero entre 100 y 500 euros. Y veríamos aquí todos estos pacientes que nos deben estas cantidades de dinero. Desde aquí tanto podemos hacer directamente realizar seguimiento o selección del paciente por si queremos ver la ficha. El botón de realizar seguimiento nos abriría la ventana de los recalls y desde aquí podríamos abrir un recall que sea de seguimiento de deuda. ¿De acuerdo? Y por último, les recuerdo que dentro del paciente, en el historial,
en la versión que sacaremos de aquí poco, perdón, el historial, desde la afiliación, la versión que sacaremos de aquí poco tiene el botón de conversaciones con el paciente. Podremos anotar absolutamente todo lo que hablamos con el paciente. Y como les decía, importante, referidor y referencia. Son campos de las personas o los métodos por los cuales el paciente nos ha conocido. Es importante que tener esas pequeñas campañas de marketing, ¿no? En la página web, tener un descuento para pacientes nuevos, tener un pequeño descuento también en un flyer que repartamos por buzoneo. O ya les digo, si algunos centros nos hacen publicidad porque en esos centros, por ejemplo, están asociados con nosotros y ellos no hacen ortodoncias infantiles, pero nosotros sí. O ellos no hacen ciertas cirugías maxilofaciales, pero nosotros sí. Es importante también darlos de alta y anotarlos. Para darlos de alta desde administración, referencias, aquí tienen referidores, aquí tienen procedencias. ¿De acuerdo? Es muy importante. ¿Por qué? Porque luego podemos sacar un listado, un informe de pacientes y ver por qué referidor, cuántos nos han venido o por qué referencia nos han venido. Eso nos ayudaría a fomentar ese referidor o esa procedencia, esa referencia. Por ejemplo, si el buzoneo nos está yendo muy bien, invertir más en ese buzoneo, ampliar el radio y ampliar el número de flyers. O si nos está yendo muy mal y no viene nadie en un año, darlo de baja. También nos sirve para eso. O si por un referidor concreto, ese centro, el cual nos está haciendo esta asociación y nos está recomendando para realizar esos tratamientos que ellos no hacen, pues darle un mayor margen de beneficio si nos está yendo muy bien. Ese tipo de cosas. Y bueno, pues esto ha sido la clase de comunicación de paciente de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido algo. Les insisto muchísimo, la calidad del dato es muy importante. Por ejemplo, esta dirección no nos sirve de nada. Tenemos que tener la dirección correctamente bien puesta. No nos sirve de nada colocar datos cualquiera. Desde la primera visita es muy importante desde la primera visita tener todos los datos del paciente. Muchos pacientes en muchas clínicas hacen su primera visita y nunca más vuelven. ¿Por qué? Porque desde clínica no les hemos vuelto a decir nada porque quizás no teníamos los datos de ese paciente. Ya les digo, tanto cuando el paciente llega y les firma el documento de la protección de datos, algunos de esos datos ya están en ese papel, para que la persona de recepción ya rellene los datos que tenga de ese paciente. Y luego desde el box decirle que antes de salir pase por recepción. En recepción les tienen que pedir los datos esenciales de contacto, les tienen que pedir, aparte de la dirección postal y el NIF, pedirle como mínimo el teléfono móvil, por si quisiéramos ponernos en contacto con SMS con ellos, y la cuenta de correo electrónico. Esto ya les digo, como mínimo. Tener el mayor número de datos y con la mayor calidad posible desde el primer día. Porque si no, ese paciente a lo mejor no vuelve nunca más. Porque se ha hecho una higiene gratuita, que es lo que estábamos publicitando en nuestra página web o en nuestro flyer, y nunca más vuelve, porque no tenemos forma de contactar con él. Y también, importante, aparte de que en recepción se les dé se les pida toda esta información desde el box, como ustedes ya saben, aunque sea la primera visita, como se les hace una pequeña revisión, que el colaborador les haga un pequeño presupuesto. Aunque luego ni se lo miren porque no quieren gastar dinero, pero como mínimo que vean que tienen una necesidad, ¿no? Que tienen unas caries, que tienen, bueno, la dentadura deformada por culpa del bruxismo, les hace falta eso, una férula de descarga. O si fuera un niño, pues decirle a la madre que ese niño, por ejemplo, si tiene mal formado la dentadura y empieza ya a tener los dientes definitivos en malas posiciones, recomendarle una ortodoncia. Y ya les digo, hacerles un presupuesto comparativo, tanto el de la compañía y tarifa que tengan dados de alta, bueno, que estén afiliados, como
el nuestro. Y ya les digo, si el nuestro como si fuera algo más caro que el de la mutua, hacer un pequeño descuento para que siempre sea más barato, siempre nos conviene. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Eso ha sido la formación de hoy. Ya les digo, mi nombre es Joaquín, ha sido un placer y espero que hayan sacado, bueno, provecho de ella. Que tengan un buen día y nada, muchas gracias. Hasta luego.